días, ¿cómo les va? Bueno, empezamos hoy un poquito tarde, pero llegamos y empezamos la temporada número 37 de Los Siete Locos, señores. Agradezco mucho al Canal de la Ciudad, a Eduardo Cura, esta invitación que nos han hecho de poder estar acá. Estos meses pasaron y bueno, yo sufría, extrañaba, pasaron tantas cosas además, y extrañábamos el programa. Vamos a tratar de ir poniéndonos al día en los próximos programas, porque realmente hay muchos libros que salieron, por suerte, siguen saliendo libros, buenos libros. Y bueno, tenemos mucha gente que tenemos ganas de invitar y de a poco van a ir viniendo todos por acá. Pasaron cosas como, bueno, la muerte de Tito Cosa, de Sara Facio, personas muy cercanas a este programa que han venido tantas veces. Y bueno, quería recordarlos hoy, ¿no? Tenemos estos murales. ¿Quién nos acompaña siempre a nosotros? Miguel Rep nos acompaña siempre. Gracias a Miguel Rep. Estos preciosos murales que nos facilitó para la escenografía, dedicada exclusivamente a Julio Cortázar, porque este es el año de Cortázar, fue declarado año de Cortázar, 40 años de la muerte y 110 del nacimiento de Julio Cortázar. Y yo les decía que salieron muchos libros y para este primer programa elegimos dos autores que también son habitués de la casa y les agradezco que estén acá. Es un gusto para nosotros, Cristina, Gracias. estar en este año 37 de Los Siete Locos. Siempre estuvieron y seguirán estando. Daniel Gebel, Álvaro Bosch, gracias por venir. Y los invité juntos porque salieron dos libros simultáneamente que toman un mismo periodo histórico, muy distintos entre sí, son dos novelas, aclaro, además, pero que suceden en la Argentina en la década del 70 del siglo XIX, los dos libros. Ahí tenemos Capilla Ardiente, de Álvaro Bosch, que habla de un episodio no muy conocido, ¿no? Una masacre en Tandil. Vamos a hablar un poco de todo eso. Y Daniel Gebel, con La mujer del malón, toma el tema de la zanja de Alsina. Dos temas que por ahí, el de la masacre, la verdad que no es nada conocido. Bueno, nada conocido. Algunos historiadores y buscadores, investigadores, sí conocen esto. Quizá la historia oficial no lo toman porque es un episodio que tampoco es muy moralizante, ni es, diríamos, como para incluirlo en las efemérides escolares. Bueno, fue una matanza. Pero pasó. Pero hubo muchas matanzas. 1872, un grupo de gauchos del pago del Tandil, a 400 kilómetros de Buenos Aires, son influidos por un curandero mesiánico, un santón, que les dice hay que atacar y destruir este mundo que nos oprime y vamos a matar. Y el 1 de enero de 1872, luego de reunirse bajo la piedra movediza, ese mito de Tandil, ¿no?, que se vino abajo mucho después, atacaron a los inmigrantes. ¿Estos que vemos ahí son los asesinos? Sí, son algunos de los que sobrevivieron, porque las víctimas, los propios inmigrantes y algunos de los estancieros y granjeros que había allí, se armaron y los atacaron y a su vez los masacraron. Así que hubo dos masacres. Primero, una ofensiva xenófoba, claro, al grito de mueran los masones y los gringos, y la reacción que culminó cuando Tata Dios, un tal Solané, el curandero, estaba preso en la celda y, oh casualidad, alguien abrió una ventanita y por ahí le dispararon 10 tiros y lo mataron. Pero es brutal, ¿no? Sí. ¿Dónde conseguiste esos dibujos? Bueno, esto yo sabía de este episodio, hay historiadores que lo han relevado, y cuando vi estas fotos yo las vi en un tratado de psiquiatría forense. Mirá. Y decidí escribir una novela sobre este episodio cuando vi estas fotos. Esto me llegó, me perturbaron estas imágenes. Entonces dije, hombre los convencía, sí,
de que esta gente, los inmigrantes, venían a sacarles el trabajo, el lugar, Claro, pero bueno, para llevarlos a este en ese punto, mismo ¿no? 1872, en la Plaza de Mayo, en el Hotel Argentino, estaba José Hernández escribiendo el Escribiendo Martín Martín Fierro. Fierro, frente a Eh, la Casa de y Gobierno, donde bueno, estaba Martín Sarmiento Fierro, adentro. que era un gaucho de por ahí, era de Azul, de la zona azul de la Barría, Tandil. Mm. Era un gaucho, digamos, perseguido, diríamos, lo llevaban la leva, o sea, lo pescaban todos ciudadanos de 15 a 60 años a la leva y lo llevaban a las guerras civiles Ujú. o a pelear con los indios. O Así Y en sea, el Martín Fierro también hay un par de estrofas xenófobas sin sobre los duda. italianos, por Sin ejemplo. duda, y José Hernández no lo glorifica a Martín Fierro. Martín No, Fierro es un asesino, es también un ser humano perseguido, las dos obvio. cosas, ¿no? las dos Bueno, cosas. pero volvamos a Tandil. Bueno, este episodio terrible terminó con eso que extrañamente un siglo después se repitió porque en Dallas, ¿no? Un tal Oswald mató al presidente Kennedy Sí. en 1963 y un señor en la jefatura de policía lo mató a Oswald ¿Cómo no? Vivimos todo eso, para lo que no recordamos. hablara. Para que no hablara, obvio. Tata Dios, o sea, Solané, iba a hablar. Mm. ¿Y qué iba a decir? Bueno, ahí estaban algunos, decían, pero a este hombre lo protege el estanciero Santa Marina. Los grandes eran terratenientes, ¿no? Ujú. Porque le curaba a la mujer. Ujú, Ahora, Álvaro toma todo eso y novela. sí. Así es. Traes Eh, un personaje que es un fotógrafo que había estado en la Claro. guerra del Paraguay. Bueno, a partir de estas fotos, yo entendí que si podía ser un libro de historia, que a lo mejor me salía bien, que sé, porque recogí tanto material sobre este episodio, o me olvidaba de toda esa documentación y escribía una novela donde Claro. apareciera. Ahora, ¿quién miraba estos episodios? Entonces, inventé que tampoco lo inventé, porque ¿quién hizo esas fotos? Claro. Había un fotógrafo. Había un en fotógrafo, Tandil. claro. Bueno, entonces así lo narré, a Claro. través de la visión de ese hombre que llega ahí pensando que... Para qué vivir lindo, tranquilo llega. claro, las sierras, porque era un fotógrafo de Venía de la guerra, guerra del que Paraguay. venía de Claro, fotografiar el Paraguay, ¿no? Las Claro. matanzas. Y hay una francesa también, que viene de la Sí, Comuna de París. también, porque simultáneamente, además de el Martín Fierro, pasaban otras cosas. Bueno, ¿quién era presidente? Sarmiento, Era que Sarmiento. decía, vengan de todo el mundo, vengan que son recibidos con los brazos abiertos. ¿no? Ujú. Después de lo que pasó en Tandil, los ingleses reaccionaron y hubo una polémica terrible, ¿no? Y también pasaba simultáneamente la Comuna, un grupo de combatientes, libertarios, qué palabra, ¿no? Ujú. Eran libertarios de verdad. Esos eran libertarios. Tomaron el poder fugazmente y bueno, fueron reprimidos. Y esta mujer se escapa y viene para acá. Prófugos de la Comuna vinieron a Argentina, Ah. absolutamente. Dijimos que la matanza fue ¿en qué año? 1872, 72. el 1 de enero. Y con poco después viene La la zanja de Alsina. Pero no me pidas mayores precisiones históricas. No, porque Goebbels, como siempre, Yo a partir de acá... ingresé de manera casual al tema de la zanja de Alsina, Sí. investigué algo a medida que iba escribiendo y obviamente no me atuve a las verdades históricas porque mi novela hubiera sido una novela histórica y yo construí una ficción que tiene elementos románticos y fantásticos. Pero eso es lo que siempre haces cuando tomás temas históricos. Exactamente. Pero yo creo, por ahí me equivoco, pero me parece que es la primera vez que tomás un tema histórico que sucede acá. Exactamente. Es la primera vez, ¿no? Sí, 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 sí. En general, yo hasta el presente más o menos cercano, escribía novelas que tenían elementos históricos para hacer alusiones laterales a la Argentina. Por ejemplo, en una novela japonesa discuten Claro. liberales y kirchneristas, pero pasan el imperio La japonés. última era de Luis XIV, ¿no es Claro, cierto? en la Francia de Versalles con Luis XIV y Leibniz. Exacto. Y los sistemas de Eso fue hace inteligencia. poco, el año pasado. El año pasado. Sí, la que estuviste publiqué. acá en el programa, sí. Y bueno, la mujer del Malón toma elementos de la historia argentina
para reescribir a Kafka, por ejemplo. Claro. Entonces siempre hago procesos de desplazamiento. Y acá se citan también Claro. muchos Sí, autores. sí, sí, y sí. muchas Se obras. citan, aparecen autores, Sí. aparece el Batek de William Beckford para contar un cuento gauchesco, aparecen textos de Kafka reescritos, está el fantasma de Lovecraft, y también las discusiones sobre las literaturas para abordar las diferencias entre las civilizaciones. Porque yo trabajo en un sistema en La Mujer del Malón, en 2 o 3 sistemas de oposiciones, el indio versus el blanco, la cultura francesa versus la naciente cultura argentina y los modos en que esas 2 civilizaciones se van cruzando. Claro, porque ¿No? el eje de la civilización y barbarie, digamos, se Exactamente. desplaza cuando aparece un francés Exacto. que empieza a mirar al supuesto civilizado Como Alsina, si no lo fuera, exactamente. como bárbaro, O sea, que come achuras y todas claro, estas cosas. el francés Sebelot, que es un personaje histórico que descubrí escribiendo el existió libro. también. Exactamente. Lo traen acá para trabajar Lo en traen la acá zanja porque de Alsina. Alsina no era ingeniero, era militar. Entonces traen a Vamos a Alfredo decir un Belot. poquito. Vos no querés hablar del contexto histórico, pero habría que decir un poquito. Bien, Alsina construye o intenta construir la zanja para evitar los malones. ¿Cuál es el contexto histórico? En aquella época el naciente Estado argentino tramaba acuerdos parciales con los indios, intercambios de... Los indios ofrecían leguas de tierra, que no tenían problemas en cederlas, porque la tierra... Es decir, estaban vendiendo algo que era de todos para ellos, ¿no? A cambio de vituallas, provisiones, alcohol, ropa, etcétera, etcétera. Intercambio de civilizaciones. Y el Estado argentino, tal como cuenta el comandante Prado en su libro La Guerra al Malón, defraudaba todos los acuerdos. Entonces, ¿qué hacía el indio? Un malón, que era una política de reivindicación. Como no había veredas, no se los podía subir a la vereda, ahora como intenta hacer Patricia Bullrich. El Estado argentino quería ahorrar esas exacciones, o sea, tener el negocio completo, y Alsina propone hacer la zanja. Fracasa ese proyecto. Fracasa después viene la conquista del después desierto. viene la conquista del desierto con la importación de no me acuerdo si Winchester o Remington. Hay una expresión que decía, los indios se fueron al humo. ¿Qué significa que los indios se fueron al humo? Cuando el ejército argentino, los soldados, tiraban, los rifles largaban humo. Y entonces había que recargar, etcétera, etcétera. Cuando los indios veían el humo, sabían que tenían tiempo para atacar porque los soldados tenían que recargar sus armas. Y ese tiempo les permitía el ataque y el enfrentamiento con ciertos niveles de paridad en el combate. Cuando se importan las armas a repetición, ya no hay humo, hay masacre. Claro. En el caso de la zanja, el cálculo era más o menos razonable en términos económicos. Si hacemos una zanja, en esa zanja los indios van a poder pasar, pero no van a poder llevarse las vacas. Igual era un disparate, porque con la cantidad de vacas que arriaban los indios, las primeras vacas caían y las otras pasaban por encima. Por eso, el disparador de mi novela es cuando Roca dice algo así como, este boludo Alsina quiere hacer la muralla china invertida. Claro, la muralla invertida, ¿no? Claro. Cuando yo escucho eso, porque lo escuché en un programa de Dolina, en una vieja grabación, se me prendió la lamparita. Porque yo estaba pensando en 2 textos de Kafka. Uno, la construcción de la muralla china, y otro, La madriguera, que es un texto de alguien que excava. Mirá. Y en mi novela, Alsina quiere excavar no solo la zanja de Alsina, sino una zanja debajo de la zanja para recuperar a la mujer que ama, que se fue con los indios. Claro, lo convierte en una historia de amor. Lo convierte en una historia de amor. Bueno, el siglo XIX es maravilloso, ¿verdad? Porque es a la vez lejos y cerca. Esto que estaba pensando en la corte de Versalles. Claro. Bueno, y esto parece algo igual, ¿no? Que se tardara 30 días en llegar de Buenos Aires a Tandil. Claro, Es algo que parece inverosímil, ¿no? Al mismo tiempo, sin embargo, las cuestiones del poder, de la justicia,
de la reivindicación del estallido, por ejemplo, ¿no? ¿Va a pasar algo? Bueno, o lo que estabas diciendo, Claro, ¿no? es que El cálculo económico. ¿Pueden pasar las vacas? exactamente. Todo eso tiene al mismo tiempo... Y eso, digo, cuando vos mencionas lo de Tandil, genera la tragedia es siempre una disputa por los territorios, ¿no? Es decir, por la plusvalía obtenida de la explotación de los territorios, lógicamente. Los gauchos en algún momento advierten que pueden estar más cerca de los indios que de los estancieros blancos, porque son los estancieros los que alambran los territorios y los que le impiden el paso con los caballos. O sea, el gaucho está más cercano al nomadismo de los indios que a la conversión de Argentina en un país productivo, exportador y extractivo. Claro. O sea, esos modelos no han desaparecido de la Argentina, por el contrario. Y me recuerda a Rosas, ¿no? Rosas era un personaje extraño. Darwin, que daba la vuelta al mundo, llegó a la Argentina y lo fue a visitar. Y observaba, por ejemplo, cosas como estas. Rosas dormía en el suelo. Dormía en el suelo. Muy bueno para la columna. No, me hace acordar un poco al francés que lo miraba a Alsina, ¿no? Ah, Belot. Claro, porque también la mirada desde afuera parecen todas costumbres bárbaras, digo. Sí, ¿No es cierto? claro. Sí, lo que pasa es que dormía y sabía hacer lo que sabían hacer los gauchos y los indios. O Claro, sea, por eso era te uno de digo. los mejores jinetes. Claro. Sí. Hacía, qué sé, poesía equilibrista. Hay material para unas trabajaba cuantas en- novelas, te En voy a un decir, circo, ¿eh? qué soberbio jinete era. Bueno, así no le fue mal porque estuvo como 30 años, ¿no? Obvio. Yo leí el libro de Daniel y me acordaba también del de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron, ¿no? Sí. Esta mujer que Alsina ama se va con los indios, aparentemente secuestrada, pero no quiere volver nunca más. Sí. ¿No es cierto? Bueno, eso tiene que ver, ya es una... Primero, es claro, es el tema de la cautiva, pero retrabajado. La cautiva no es una víctima. En mi novela, aparentemente, es una mujer que elige, a partir de una situación particular de su vida, quedarse con los indios. Va hacia los indios en busca del cuerpo de su hijo muerto. Sí. Y de golpe es el personaje que se refiere, pero no es el personaje que aparece. Es el objeto del deseo de Alsina, es la mujer que él quiere recuperar y la mujer que ama, pero él no está en condiciones de entender ni de aceptar que tal vez esa mujer amada elige a otro o a otros que no es él. Él se engaña todo el tiempo. Es un además. típico problema masculino. ¿Cómo Claro. se fue con el otro? Claro. Y si sabemos quién es el otro, nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Está con ese al que despreciamos o detestamos siempre? Entonces, ¿qué veía en mí? ¿No? Es una pregunta que no tiene respuesta. Bueno. Y que llega siempre al nivel... Es una novela feminista, termina con una escena de un gran empoderamiento de esta mujer, ¿no? Bueno, eso es la relación entre el hombre y la mujer en la literatura argentina, donde Bueno. la mujer, cuando, digamos, yo empecé a escribir, había muy pocas escritoras mujeres que uno supiera. Yo me acuerdo que pensaba, bueno, escritoras mujeres de mi generación, solo podía pensar en Matilde Sánchez. Independiente de mi generación, ha aparecido una generación amplia y poderosa de mujeres, muy interesantes muchas de ellas, que ocupan el centro de la visibilidad de la literatura, de los premios. Hoy. Hoy, Sí, sí. y en el mundo. Y en el mundo, exactamente, sí. Bueno, es la época, ¿no es cierto? Sí, También. obvio. Quisiste recordar un poco todo eso en este personaje. Sí, digamos, es una vocación ligera y simpática, no es el centro de la novela, pero el malón de las mujeres es también eso. He encontrado protestas masculinas por ese estado de cosas y alguna vez yo he ¿sí? rajado alguna puteada también. Sí, claro. Hay algo muy interesante. El otro día, hablando con Ana Pérez, mi editora, me decía, así con cierto aire de reivindicación, ustedes, los de tu generación, no entienden ni pueden entender las condiciones en las que se generan esas novelas que vos decís que no terminas de entender del todo. Y yo dije, pero ¿cuáles son las que no no terminas de importa, no importa. Pero yo dije, qué interesante es esto, porque eso
de alguna manera construye una zona de diferencia que permite la existencia de dos misterios. El misterio que hace que los hombres no nos podamos acercar del todo a lo que podríamos llamar literatura escrita por mujeres, yo no creo en esas categorías, pero al mismo tiempo operan. Y que tal vez haya un lugar de incomprensión o insatisfacción de las mujeres respecto de lo que escriben los hombres y que estimulan a producir sus propios universos discursivos. Muchos años se dijo que las mujeres leían. Claro. Ese es una especie de verdad que se compartía siempre. No, bueno, pero se leían. dice que los máximos consumidores de libros son las mujeres, Sí, en claro. ventas, digo, ¿no? Los que compran libros son las Sí. mujeres, más que los hombres. Bueno, ¿Será así? No sé. Un 70 o 30, según me dijo hace décadas Gloria Rodríguez. Claro, que se era hacen la- estudios sobre Sí, esto. sí. Ahora, a su vez, las mujeres ocupan también lugares como la historia, porque de toda esta literatura que nosotros hacemos y consumimos, convive con lo que se llaman literaturas populares. Sí. En una época era el policial, en mi época. Claro. Yo soy un hijo de el kiosco, ¿no? Del De kiosco. Leoplán, de la Bea y Lea, de los policiales, Débora, Rastros, con esas tapas. Habrá de gente esas- que dice, ¿qué será todo eso? Claro. Bueno, pero géneros populares siguieron. Y, por ejemplo, en las librerías hay un rubro que dice romántico. Claro. Sí. O sea, está ensayo, poesía, narrativa, y después hay otro romántico. Sí, sí. Sí. Y la literatura romántica, a su vez, se alimenta, por ejemplo, de la historia. Ujú. Bueno, vos también Sí. pones una mujer muy empoderada en el libro. Esta francesa que viene de la Comuna de París, ¿no? Y bueno, qué Ay. sé yo. Que había una francesa en Tandil, había. ¿Ah, Yo sí? parto. Había una francesa en Tandil. Sí, había, absolutamente. O sea, vos no te separás de la historia y los personajes aparecen con nombre y apellido. Por eso decía, yo hice una investigación muy rigurosa, que casi me lleva a escribir un libro de historia. Sí, claro. Porque también los he hecho, ¿no? Sí. Entre los muchos, que bueno, algunos. Pero no, pensé, no, la verdadera, creo que la literatura es una fuente de la historia, estoy convencido. Sin duda, y sobre Estoy todo que tenemos convencido, mucho. cosa tenemos que mucho si hay de algún conocer. historiador profesional acá, se puede armar una polémica. Al mismo tiempo, la historia es una fuente de la literatura, Total. por de la supuesto. cual la literatura puede eventualmente apartarse para construir sus propios Totalmente. mundos. Yo creo que sí. Es decir, el pasado, es decir, una frase Sí. de Faulkner es hermosa, dice, el pasado es algo que aún no ocurrió. Que no ocurrió. Aún Muy no lindo. Que ocurrió. aún no ocurrió. Es decir, nos alimentamos de eso, ¿no? Sí. Álvaro, tu libro anterior había sido el de Saint-Exupéry en la Argentina, si yo no me equivoco, Sí. aunque estuviste acá en el programa. Sí, Saint-Exupéry, que vivió un año milagroso acá, ¿no? Porque descubrió la aviación, fundó la aviación argentina, y escribió un gran libro, Vuelo Nocturno, y Vuelo consiguió Nocturno. el amor de su vida. Se enamoró de Ah. una salvadoreña, ¿no? Pero Con- ahí no hiciste una novela, ahí contás la historia. No, eso, y bueno, es que hay veces que son materiales maravillosos, ¿no? Ese sí. Pero yo pensaba, Daniel, que debe sacar un libro por año Sí, tranquilamente. más o menos, sí. Tranquila. Vos hace 5 años, cada Sí, uno yo tiene he sus publicado mucho. tiempos y sus ritmos. Digo. Sí, estuve, a mí me costó esta pausa maldita, el COVID, que en realidad se unió una crisis, porque la crisis comenzó en el 19, o sea, la crisis económica. Sin duda. Y luego vino el cierre, las librerías y todo. Sí. A mí me golpeó íntimamente también por una cosa personal, ¿no? De mi compañera en la vida que ¿Tuvo por COVID? suerte se recuperó, pero estuvo muy mal. Así, pero bueno, yo seguí trabajando, ¿no? Encerrado, el escritor, ¿qué somos? Sí, ¿qué otra cosa? Somos como búhos, ahí estamos. ¿eh? ¿Vos Estamos escribiste dándole. también en la pandemia? Sí, Porque todo el yo me tiempo. acuerdo, nosotros hacíamos el programa en pandemia, Ujú. por Zoom, era todo Por muy Zoom. complicado. Y había algunos autores que escribían y otros que no podían escribir Sí. en pandemia.
Sí. Vos escribiste. Yo Vos escribí escribís siempre, porque vos no parás de... Intento escribir siempre porque Bueno. en los momentos en que no escribo, en que pienso que nunca más voy a escribir, etcétera. Bueno, lo de siempre, la pavada de siempre. La verdad es que la paso mal, ¿no? La pasás mal cuando no escribís. Sí, y además creo que es un fenómeno bastante común. Escucho siempre el mismo fraseo. Cuando no estoy escribiendo me vuelvo un poco loco y mi mujer, mi señora, mi novia me dice, anda a escribir que me tenés cansada. ¿No? Te manda a escribir. A quien sea, a mí y a cualquier otro ¿A vos escritor también te de mandan a cierto escribir? ritmo. Sí, porque nos volvemos insoportables, Ay. francamente. Pero como cualquier hombre que se puede volver insoportable o con Exactamente. Ahí, características claro, especiales. ahí el hombre siempre se vuelve insoportable, la mujer siempre picotea en el cerebro del hombre. Claro. Esa es la oposición, el discurso masculino, el discurso femenino. Y te mandan a escribir a vos. Sí, Bueno. sí, a mí siempre, quien sea. En general me dice, yo no publico más porque las editoriales las tengo saturadas, pues siempre tienen libros, ¿no? Más allá de lo que se pueda publicar. Bueno, de alguna manera esto que nos está pasando es como una prueba también, ¿no? Porque estamos viviendo un momento terrible en un país destrozado, en el cual un poco escribir un libro, publicar un libro, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa un libro? Yo, por ejemplo, mi propio libro, no sé si me lo podría comprar. No sé si me lo podría comprar. No sé si dispondría de esos 25.000. El tuyo salió barato. 25, ¿no? No, 15. No sé bueno, está bien. Creo que está No 15. hablemos, 16. dejémoslo. Libro chiquito, sí. Es un momento bueno, complicadísimo. sí. en es muchos una sentidos. forma también de seguir adelante, de evitar algún mensaje. De apostar. Pero por Yo supuesto, me alegro un montón de que estén acá y podamos decir todas estas cosas, porque la verdad es un momento para apostar. Decir, Bueno, ¿viste sigamos con esto. siempre el ejemplo del escritor y la isla desierta? ¿Escribiría un escritor en una isla desierta? Sí. Bueno, Argentina ahora es una isla desierta y el escritor sigue escribiendo. Se compre o no sus propios Estos libros. meses que no hicimos el programa, yo me alegraba porque decía, vamos a volver con el programa, yo ya sabía que veníamos para acá, y digo, que siga habiendo buenos libros, porque han salido buenos libros, Sí. de a poquito vamos a ir trayendo a todos los autores. Que sigamos apostando por esto. O sea, eso es muy Sí. importante, que siga los 7. y seguimos acá. Nos vamos ya. Nos vamos. Se terminó el primer programa. Bueno, Muchísimas felicitaciones gracias por acompañarnos. y gracias por invitarnos. Un Con gustazo todo estar gusto. con vos, Cristina. Gracias. Para mí también que estén ustedes acá. Nos vemos la semana que viene. Que la pasen muy bien. Chao.